Bienvenido a una introducción a la prueba por contrapositivo. Recuerde que una implicación de if P then Q es lógicamente equivalente a su contrapositivo if not Q then not P. Hay muchos ejemplos de afirmaciones que son difíciles de probar directamente, pero cuyos contrapositivos pueden ser fácilmente probados directamente. Esto es todo lo que hace la prueba por contrapositivos. Da una prueba directa del contrapositivo de la implicación. Esto es suficiente porque el contrapositivo es lógicamente equivalente a la implicación original. El esqueleto de la prueba de si P entonces Q por contrapositivo siempre se verá más o menos así, asumiendo no Q explicar por lo tanto no P. Indicando que la implicación original es verdadera como antes. Si hay variables y cuantificadores, los establecemos como elementos arbitrarios de nuestro dominio. Aquí hay un ejemplo. La sentencia para todos los números enteros n si n al cuadrado es par, entonces n es incluso verdadero. Esto es lo contrario de la afirmación que probamos anteriormente usando una prueba directa. La afirmación parece ser cierta. Probemos que es verdad usando la prueba por contrapositivo. Una prueba directa de esta afirmación requeriría fijar una n arbitraria y asumir que n al cuadrado es par, pero no está del todo claro cómo esto nos permitiría concluir algo sobre n solo porque n al cuadrado es igual a 2k nos sugiere en sí mismo que escribamos n como un múltiplo de 2. Vamos a probar algo. Escribamos el contrapositivo de la declaración original. El contrapositivo de para todos los números enteros n si n al cuadrado es par, entonces n es par. Es para todos los números enteros n si n ni siquiera significa que n es impar, entonces n al cuadrado ni siquiera significa n al cuadrado es impar. Esto parece mucho más prometedor nuestro. La prueba se verá más o menos así. Dejaremos que n sea un entero arbitrario. Supongamos que n no es par. Esto significa que n es impar. Necesitamos mostrar que n al cuadrado no es ni siquiera significa que n al cuadrado es impar. Y ahora vamos a rellenar los detalles de la prueba formal. Demostraremos que el contrapositivo sea n un entero arbitrario. Supongamos que n no es par y, por lo tanto, n es impar. Entonces n es igual a 2k más 1 para un entero k. Ahora n al cuadrado es igual al cuadrado de la cantidad 2k más 1, que si multiplicamos esto es igual a 4k al cuadrado más 4k más 1 y podemos factorizar 2 de 4k al cuadrado más 4k, y escribir n al cuadrado en la forma de 2 veces la cantidad 2k al cuadrado más 2k más 1 y dado que 2k al cuadrado más 2k es un entero n al cuadrado es igual a 2 veces el entero 2k al cuadrado más 2k más 1 vemos que n al cuadrado es impar y, por lo tanto, no par, y la prueba por contrapositivo es significado completo. Ahora sabemos que la implicación original es verdadera para todos los números enteros n si n al cuadrado es par, entonces n es par. Espero que lo hayas encontrado útil.